actualmente en nuestro país existe un proyecto para bajar la edad de imputabilidad, que actualmente es de 16 años. Bueno, el gobierno propone bajarlo a los 14 años, intentando de alguna manera reconocer que estos menores sean penalmente responsables por sus delitos. Para hablar acerca de todo esto, de qué manera se está planteando y si efectivamente podría llegar a tener alguna consecuencia dentro de la situación que estamos atravesando en nuestro país, que con esto que se viene hablando hace muchísimos años, es que hemos invitado a nuestro columnista, a Facundo de Baul, para hablar acerca y hacer un análisis sobre este tema. Facu, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buen Hola, día. Maru. ¿Cómo estás? Bueno, buen comienzo de semana. Sí, tal cual vos lo dijiste, algo que entró nuevamente, volvimos un poco después de la muerte del Papa, algunas repercusiones a la agenda política local, nada más y nada menos con un tema que es bastante polémico y que de por sí tiene repercusión en toda la sociedad, que es la baja de la edad de imputabilidad que está planteando el gobierno, una discusión que se tiene que dar en en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados más exactamente. Este proyecto que inició y que entró en junio del 2024, hoy encuentra estado parlamentario justamente con fecha ya para ser tratado en la Comisión de Familia, Justicia y Penal, justamente, que es el ámbito en el cual se regula este tipo de leyes. ¿Cuál es el pretexto básicamente? Y surge a través de uno de los dichos tal vez más polémicos del presidente, esto que plantea delito de adulto, pena de adulto. Comenzó justamente este debate, que plantea en principio el gobierno bajarlo a 13 años de edad, pero también se corrieron versiones con el correr de junio del año pasado, ya casi a mayo del 2025, algunos también plantean de reducirlo a 10 años, algo que es bastante polémico. Si hacemos un poco de historia, esta discusión no es nueva. Ya, ¿por qué? Particularmente porque el código que regula esto, el Código Penal Juvenil, data del año 1980, tiene unos años y plantea justamente esto que dijiste recién, en que los adolescentes pueden comenzar siendo juzgados a los 16 años, pero entre los 16 y los 18 se plantea una norma especial justamente para el tratamiento de estos delitos. Si nos remontamos al año 2004, en el gobierno de Néstor Kirchner, se quiso avanzar con una reforma que buscaba reducir a los 14 años, que fue repudiada y no tomó curso porque fue repudiada y criticada por los sectores organismos de derechos humanos en particular. Ya en el año 2013 el gobierno de Cristina avanzó, pero no avanzó con un cambio en esta normativa, sino en un programa que planteaba acompañar a los menores que cometían delitos delitos vinculados al narcotráfico. Por otro lado, después, pero bueno, esto no, insisto, no, en el gobierno de Cristina no se cambió el Código Penal, sino que se acompañó con un abordaje integral a partir de lo que fue en aquel momento el Cedronar, que si bien sigue existiendo, pero bueno, con otras funciones. Con el gobierno del macrismo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que hoy repite cargo, también lo planteó, pero no encontró un estado parlamentario ni un consenso para avanzar, y hoy sí ellos argumentan que lo tienen. Por un lado, Milei, el gobierno nacional, digamos, en conjunto con sus aliados, buscan consensuar que la edad sea de 13 años, pero a la par justamente también el Ministerio de Seguridad tomó una decisión bastante polémica, que fue a la par, digamos, y lo podemos analizar en este marco punitivo, en esta perspectiva punitivista de los adolescentes, de los jóvenes y las jóvenes, que a la par de esta decisión bajó la edad de la tenencia de arma, que estaba por ley sostenida a los 21 años, a través de un decreto lograron bajarla a los 18, algo que también es bastante polémico y que uno podría decir que no va en consonancia justamente con una política de prevención del delito en estas edades. Básicamente, ¿cuál es el argumento que ellos plantean para tomar estas decisiones? En Argentina el crimen en los menores de 18 años es una tasa, ellos plantean que es predominante. Lo vemos también presente en la agenda mediática todo el tiempo, particularmente en delitos que suceden en el conurbano bonaerense. Pero si nos ponemos a desmenuzar un poco estos datos, Argentina en la tasa de homicidios es bastante baja en comparación a otros países. Nosotros tenemos en este momento una tasa anual de 3.8 homicidios cada 100.000 habitantes. Lo que sí, que es básicamente el planteo del gobierno, es que nosotros somos el país junto a Cuba con la edad la edad de enjuiciamiento para menores en 16 años, mientras que los otros países lo tienen en 14 o en 13 años. También la oposición, por otro lado, en la Cámara de Diputados está planteando otro proyecto porque realmente entienden que hay un problema que tiene que ser abordado.
plantean que es el peronismo, el kirchnerismo y sus aliados, y también algunos integrantes del Frente de Izquierda, plantean que la edad debe reducirse a los 14 años, pero con un programa de acompañamiento integral que ponga el foco justamente en el abordaje y en la prevención del delito en estas edades. ¿Cuáles son los principales detractores? Que hubo un pronunciamiento bastante polémico en los últimos días, los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y la misma Iglesia, quienes hablan de que se necesita mucho más debate para poder implementar una reforma al Código Penal Juvenil que sea efectiva. Básicamente plantea en particular la Iglesia que hay que atacar la pobreza, la deserción escolar, la falta de oportunidades y también los entornos familiares bastante complicados y vulnerables que hacen que justamente estos adolescentes caigan en el delito. Acá claramente hay una fuerte crítica, y es la que sostengo desde esta columna, una crítica al punitivismo, que es una bandera que sostienen algunos sectores de este gobierno, porque hay un consenso que es bastante erróneo, que olvida justamente y trata de separar a quienes incurren en estos delitos, a pibes y pibas, de sus contextos, que son la mayoría o casi todos de contextos sociales bastante vulnerables. Los mismos estudios de la UNICEF, justamente en miras a criticar, plantean de que una política que doble justamente el castigo y que plantee el foco ahí sin abordar los otros ejes es inefectiva, y que realmente en los países que se han aplicado políticas más integrales en abordar este problema y no solamente que se haga foco en la pena, las tasas de delitos en jóvenes se redujo. Traigo a consideración también cuáles son los focos que creo a partir justamente de la lectura y de las distintas posiciones que han sacado, que han transmitido algunos sectores al respecto, justamente que buscan ir en contra de esta perspectiva punitivista. Es, por un lado, la prevención temprana, por otro lado, una reinserción con sentido. Cuando hablamos justamente de cuando entran a estos centros, a estos reformatorios, a estos centros penales juveniles, no se acompaña una política de reinserción, sino todo lo contrario. Lo que tiende a suceder es que entren por delitos menores y salgan después por delitos comunes de la justicia penal. Y también una justicia restaurativa. Creo que esto es importante también. Se tiene que poner el foco en que quien comete un delito tiene que buscar la forma de repararlo en el marco justamente de lo prudente, lo justo y el marco regulatorio que se plantea actualmente vigente. A modo de conclusión, creo que el gobierno está buscando, así como lo ha hecho con el dólar y algunas otras decisiones, volver a encender un poco la chispa electoral, porque de lleno esto está atado a una política de mano dura, a una política en que se construye que el adolescente, que el pibe y la piba es quien es el culpable justamente de estos delitos, y se corre el foco de la otra discusión más profunda y se busca claramente un castigo ejemplar.